Buen día, A ver, profe. buen día, no sé quién me saludó. De medio, un cuarto de máquina es poco, es mucho para decir. Bueno, esto habíamos llegado a ver, ¿sí? Las ecuaciones de las rectas paralelas a los ejes. Todo lo que habíamos dado era eh, arrancando de lo que aprendimos al principio. O sea, todas las deducciones que hicimos arrancaban de la deducción que hicimos al principio. Que era la recta que pasa por un punto y paralela a un vector, de ahí planteando que si son paralelas son linealmente dependientes, o sea, P1, P, cualquier vector que está sobre la recta va a ser paralelo al vector director, y entonces va a ser igual a lambda por ese vector. Eso si estuviera libre en el plano, pero si fijamos una base, ya el punto va a tener unas coordenadas y el vector director va a tener unas componentes, y vamos a poder plantear eso en la base canónica. Y de ahí vamos a sacar dos ecuaciones básicas, que son la simétrica, que plantea una proporción, una igualdad, y las paramétricas, que dependen de un parámetro lambda, que nos permiten básicamente para cada valor de lambda hallar un punto de la recta. Con eso trabajamos un ejemplo, vimos cómo hallar un punto o más de la recta dándole valores a lambda, y trabajamos de ahí, a partir de eso, la ecuación explícita. Y llegamos a que la ecuación explícita de la recta que pasa por el origen es y igual a mx. Y igual a mx es, ya saben ustedes, desde el punto de vista del análisis, es una función lineal, porque su gráfica es una recta. Y además es, por ejemplo, la gráfica de una función de proporcionalidad directa. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la ecuación que las relaciona es esta, y igual a k por x, o y igual a m por x. Donde m es la pendiente, y va a ser igual al cociente entre u sub i sobre u sub x, y por ser el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo, del triángulo donde está el ángulo que forma la recta con el eje x, esa pendiente m es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x, y es igual a la componente y del vector dividida la componente x. Hicimos ejemplos y vimos que podíamos usar como vector director el vector que nos dan, o su opuesto, se obtiene la misma recta. Bien. Y entonces después planteamos una recta que corta ambos ejes. Para que corte ambos ejes no tiene que ser paralela a ninguno de ellos. Y ahí hallamos la ecuación explícita, que va a ser igual a mx más b, la recontra conocida por ustedes como función lineal, porque como ponemos y en función de x, en la ecuación explícita es como trabajar la función lineal. Luego de eso estudiamos casos particulares, las rectas paralelas a los ejes, y vimos que una recta paralela al eje x tiene por ecuación y igual a b. O sea, y igual a un número, y igual al valor donde corta el eje y. Y una recta paralela al eje y va a tener ecuación x igual a. Y las ecuaciones de los ejes coordenados eran y igual a 0 para el eje x y x igual a 0 para el eje y, porque sobre el eje x todos los valores de y, de la coordenada y de los puntos que están sobre el eje x, es 0. Y sobre el eje y, todas las abscisas de los puntos que están sobre el eje y es 0. O sea, todos estos puntos van a ser 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, etc. Luego aprendimos la ecuación de las de rectas, que me quedaba ahí menos i1 igual a m por x menos x1. ¿Y qué es la ecuación de las de rectas? Es la ecuación de todas las rectas que pasan por un punto. Entonces, con esta ecuación y dándole valores a m, yo obtengo cualquier ecuación de cualquier punto de cualquier recta que pasa por el punto P sub 1 de coordenadas x1 y 1.
Y después hicimos la deducción de la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, igual a la anterior, porque dados los 2 puntos, podemos armar el vector director con esos 2 puntos, lo llamamos P sub 1, P sub 2, que como sabemos se va a hallar restando las componentes homólogas, la segunda menos la primera, aunque en este caso daría lo mismo porque sería el vector opuesto también se puede usar, si restan al revés da lo mismo. Hicimos el mismo planteo que toda la deducción anterior y llegamos a la ecuación simétrica y la paramétrica que dejé en la otra hoja de la recta que pasa por 2 puntos. Esto que acá teníamos U sub i y U sub x antes, U sub x y U sub i, y que eran los números directores, ahora son x2 menos x1 e y2 menos y1. Y así va a quedar la expresión de la pendiente de la recta, o sea, la tangente del ángulo alto. Luego hicimos un ejemplo y nada más. Y hoy arrancamos con la ecuación general o implícita de la recta. Esa que nosotros cuando dimos, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, yo les dije, sabemos que A por X más B por Y más C igual a 0 es la ecuación de una recta. Ahora lo vamos a demostrar geométricamente. Entonces, para hallar la ecuación general o implícita de la recta, vamos a tener como datos no un vector director ahora, sino el vector normal. ¿Qué quiere decir normal? Normal quiere decir en geometría común, perpendicular. Entonces, los datos para hallar la ecuación general o implícita de la recta son un vector normal, perpendicular quiere decir a la recta, que tiene componentes A, B, con mayúscula le ponemos, y un punto. También se conoce esta como ecuación de la recta de la que se conoce un punto y un vector normal, que no es la ecuación normal que después la vamos a ver dentro de un rato. Bien, entonces datos, el punto donde pasa la recta y el vector normal a la misma, o sea, perpendicular. Y entonces, si yo tomo un punto P genérico de la recta y armo un vector P sub 1P, para cualquier vector de la recta va a ser perpendicular al vector n. Porque lo que le pedí yo a la recta es que sea toda perpendicular a n. Entonces, en particular, cada vector formado con un punto genérico de la recta y el punto P sub 1 va a ser perpendicular a n. Y si son perpendiculares, el producto escalar va a ser igual a 0. Entonces, dado P sub 1 perteneciente a la recta y el vector normal a la recta, cualquier punto genérico de la recta va a armar un vector con P sub 1P que siempre va a ser perpendicular al vector normal, porque esa es la condición que yo le puse a la recta. Ustedes tienen que recordar que cuando yo busco la ecuación de una recta, estoy buscando cuáles son los puntos del plano que verifican esa propiedad de estar sobre la recta. ¿Cuáles son los puntos, los valores de X y de Y que verifican estar sobre la recta? Y viceversa, ¿qué forma tienen esos X y Y cuando están sobre la recta? La cuestión es entonces P sub 1P perpendicular a N, por lo tanto el producto escalar igual a 0. Siendo las componentes de N, A, B, y la de P sub 1P, X menos X1, Y menos Y1, el producto escalar va a ser en función de sus componentes, si recuerdan, primera por primera más segunda por segunda. Primera por primera más segunda por segunda. Y todo esto me tiene que dar igual a 0, porque lo que estoy diciendo es eso, que como son perpendiculares, el producto escalar me da igual a 0. Aquí haciendo la propiedad distributiva A por X menos A por X1 más B por Y más B menos B por Y1, me queda esto, solo que yo acomodé en los dos primeros lugares los términos que tienen X e Y junté dentro de un paréntesis los términos que no tienen ni X ni Y, o sea que son solo números, porque A y B son las componentes del vector n, son números. X1 e Y1 son las coordenadas del punto P sub 1, también son números, o sea que esto es un número, al cual lo voy a llamar C.
Y de ahí es que me queda que la ecuación general, lo que verifican, la propiedad que verifican todos los puntos que están sobre esta recta, que es perpendicular al vector normal y pasan por el punto P sub 1, es que A por X más B por Y más C es igual a 0. Esa ecuación general o implícita, esa ecuación se llama general o implícita de la recta. AX más BY más C igual a 0. Entonces ustedes donde vean una ecuación que tenga esa forma, A, B y C son números, o sea, por ejemplo, 3X más 4Y más 2 igual a 0. Ya saben que es una recta. 5X más 2Y más C más menos 3 igual a 0 es una recta. O sea, lo que llamamos ecuación general de primer grado en dos variables. En el análisis, ecuación general de primer grado, porque las dos están a la 1, en dos variables, porque hay dos, es la ecuación general de una recta. También llamada ecuación implícita porque está igualada a 0. Explícita es cuando despejamos, cuando explicitamos y. Entonces, si yo miro acá A, B y C, miro la ecuación, tengo que recordar que ese A y ese B, que ahora son los coeficientes de A y de, perdón, de X y de Y, respectivamente, son las componentes de un vector normal a la recta. Entonces, si yo veo la ecuación de una ecuación general de segundo grado, perdón, una ecuación general de primer grado con dos variables, y veo ya voy a saber, por ejemplo, no, ¿qué hice? A ver, así que se mueve acá. Tengan en cuenta que no estoy bien, que hacer una macana tras otra, si normalmente hago. Ahí. Ay, ay, ay. Acá nomás me quedo. Este que me molesta a mí. ¿Lo ven ese cuadrito ustedes o no? Cuadrito, no, no hay, solo estaba la imagen. ¿La barra negra no ven? No, no, no. Ay, qué suerte. Tengo una barra negra que no sé cómo reducirla. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, entonces, decíamos que A por X más B por Y más C igual a 0 es la ecuación general o implícita, donde A y B son los coeficientes, los componentes del vector, los componentes, le decía ahora para ser coherente con el idioma castellano, que me dijeron otro día que es masculino componente, pero es una mala costumbre quizá decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, 3x más 4y menos 2 igual a 0, esto vendría a ser A y el 4 vendría a ser B. Quiere decir que yo con esta ya sé que esta recta tiene un vector a ella, un vector perpendicular a ella que tiene componentes 3, 4. O sea, si acá está 3, acá está 4, y este es el vector normal, en algún lado perpendicular a ella va a estar la recta, esta recta, 3x más 4y menos 2 igual a 0. Ya vamos a saber cómo después encontrar cuál es, ¿sí? Pero al mirar la ecuación, entonces lo primero que yo veo es que me da los datos de un vector normal a la recta. Sigo. Entonces, dada la recta AX más BY más C igual a 0, conocemos su vector normal, que es perpendicular a la recta. Si queremos hallar la ordenada al origen y los números directores, o sea, las componentes del vector director,
y la ordenada al origen, vamos a despejar y, o sea, vamos a pasar de esta ecuación general implícita a la explícita. ¿Cómo despejamos y? Paso a x y c al otro lado restando, a por x y c al otro lado restando, y luego paso b dividiendo a los dos, o sea, b dividiendo a cada uno cuando aplico la propiedad distributiva. Repito, para despejar y, paso a por x y paso c al otro lado restando, y luego paso b dividiendo. Y comparando esto con la ecuación explícita que habíamos estudiado, que era i igual a mx más b, comparando, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, b tiene que ser igual a menos c sobre b. b, la ordenada al origen, va a ser igual a menos c sobre b. Y la pendiente m va a ser igual a menos a sobre b. ¿Estamos hasta ahí? Eso lo deduje por igualdad, despejando i acá y comparando con la ecuación explícita, me va a dar que b es igual a menos c sobre b y m es igual a menos a sobre b. Pero además yo sé que m es igual a u sub i sobre u sub x, que eran las componentes del vector director. Voy a dibujar nomás porque eran las componentes del vector director. Entonces, ¿qué hice? Acá estaba, ¿no? Sí. Les decía, dada la ecuación esta, si despejo y, me queda esto. Comparando con esta otra ecuación, menos a sobre b tiene que ser igual a m, y menos c sobre b tiene que ser igual a b. Por lo tanto, m, la pendiente de la recta, que era igual a u sub i sobre u sub x, tiene que ser igual a menos a sobre b. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para ver si conozco el vector normal, cuánto vale el vector director. Entonces, para que esto sea cierto, u sub i tiene que ser igual a menos a, u sub i igual a menos a, y u sub x igual a b, para que me dé menos a sobre b, o al revés. O sea, puede ser u, el vector director, con uno positivo y uno negativo, o sea, uno con el signo cambiado y el otro no, o viceversa, porque recuerda que dijimos que podemos usar como vector director un vector o su opuesto. Lo mismo con el vector normal, podemos usar un vector o su opuesto, porque los dos van a ser perpendiculares. En el ejemplo van a entender mejor. ¿Y cómo verifico que cualquiera de los dos es vector director? Porque multiplicado por el vector normal me tiene que dar perpendicular. ¿Por qué? Porque el vector director es paralelo a la recta. Y como la recta es perpendicular al vector normal, entonces el vector director también me va a dar perpendicular al vector normal. Y ahí es que lo compruebo analíticamente. Si el vector n tenía componentes AB, si n tenía componentes AB, y u tiene cualquiera de estas dos formas, al hacer el producto escalar va a ser a por menos b, más b por a, me va a dar menos ab más ab, 0. O con este otro, a por b menos b por a, también me va a dar 0. Lo vamos a ver en el ejemplo. Ejemplo, ahí tenemos. Tengo esta ecuación general. Dada la ecuación general, 2x más 3y más 6 igual a 0. El vector normal, o sea, perpendicular a la recta, ¿cuál es? El que tiene componentes iguales a y b. O sea, inmediatamente yo mirando la ecuación, saco el vector n. ¿Y cómo va a ser su vector director? Si esto es a y esto es b, el vector director dijimos que va a tener componentes menos b a o b menos a. Cambiado de orden y una negativa, una cambiada de signo. Con lo cual el vector u va a ser, como dijimos acá,
menos BA o B menos A, lo mismo. En este caso pusimos menos B menos 3, A igual a 2. Eso era el primer ejercicio. Segundo ejercicio lo vamos a comprobar analíticamente. Tengo esta recta con la ecuación general, su vector normal es 3, 2. Entonces si yo de acá despejo Y, me va a quedar pasando el 3x restando y el 8 restando y luego pasando el 2 dividiendo, me va a quedar esta ecuación explícita. Esta era la general y esta es la explícita de la misma recta. Son distintas formas de la ecuación de la misma recta. 0 menos 4 pertenece a la recta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es 0 menos 4? ¿Y por qué puedo decir esto? Estoy preguntando, ¿no? A los que están dormidos para que se despierten. Yo soy la que estoy enfermita en ustedes. Hola. Dándole el valor 0 a x ahí, Ujú. ahí te dio el punto ese 0 menos 4. Dijimos que esto es, claro, esto es una ecuación que tiene infinitos puntos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que esta era una ecuación que tenía infinitas soluciones? Pero que no eran cualquier solución, sino que eran los puntos de una recta. ¿Y cómo los hallábamos? Decíamos que tenía un grado de libertad. O sea, tenía que elegir uno y calcular el otro. Bueno, si x vale 0, menos 3 medios por 0, 0, menos 4, menos 4. Entonces, cuando x vale 0 y y vale menos 4, pertenece a la recta. ¿Qué es qué punto? Este. No es otro que quién. B, la ordenada al origen. Y luego la pendiente es u sub i sobre u sub x. Si este es el vector n, o sea, esta es una forma de sacar ya u con la formulita, y esta es otra forma de sacar u a partir de pasarlo a la explícita. O sea, esto es b, que ya sé que pertenece a la recta porque es la ordenada al origen, y u sub i sobre u sub x tiene que ser igual a la pendiente, con lo cual u tiene que ser 2 en u sub x y 3 negativo en u sub i, o viceversa como pusieron acá. Menos 2 en u sub x y 3 en u sub i. O sea, el signo menos se lo tienen que poner en algún lado. Entonces, para verificar que efectivamente este es el vector director, si este u que hallé es el vector director, tiene que ser perpendicular al vector normal. Y entonces su producto escalar me tiene que dar igual a 0. Haciendo el producto escalar, 3 por menos 2 más 2 por 3 me da igual a 0. Bien. Si acá ustedes sacaban otra u, por ejemplo, se confundían y decían, entonces u es menos 3, 2. Y verifican si está bien o no, tienen que hacer el producto escalar con n. Si no les da 0 es porque está mal. 9 menos 9 más 4 menos 5. Este está mal. ¿Está? Ya lo vamos a borrar para que no quede. Bueno, igual después yo borro todo. Guardo sin nada. Sigo. Vamos a ver qué posiciones particulares puede tener la recta, pero a partir de la ecuación general. O sea, vamos a mirar la ecuación general y vamos a ver cómo tiene que ser para que tenga una posición particular. Entonces, tengo esta ecuación general. Despejo y recordando que b es igual a menos c sobre b y m es igual a menos a sobre b, me queda esta ecuación explícita. En la ecuación general, si c es igual a 0, o sea, si el término independiente, el numerito suelto de la ecuación, recuerden que esta, por ejemplo, es una ecuación general de la recta, como vimos recién. Si este número no está, o sea, si tengo esta ecuación, c vale 0, c no está. ¿Qué posición particular tiene una recta? En la que c vale 0. Si c vale 0, reemplazando acá, me queda que y es igual a menos a sobre b por x.
O sea, es igual a m por x. Y esta es la ecuación de ¿quién? De una recta que pasa por el origen. Entonces ya sé que si yo tengo una ecuación general donde c vale 0, es una recta que pasa por el origen. Si ahora aquí en la ecuación a vale 0, el coeficiente de x, ojo que estoy diciendo a, no que el número, el valor de x sea 0, el coeficiente de x vale 0, ¿cómo se vería eso? Se vería como una ecuación que no tiene x, por ejemplo esto. Esa sería una ecuación donde a vale 0. Si a vale 0, o sea, no aparece en la ecuación la variable x, me va a quedar i igual a menos c sobre b, i igual a, paso este restando y este dividiendo. O sea, i igual a b. E i igual a b es la ecuación de una recta paralela al eje x. No tienen que estudiar todo de memoria, tienen que hacer la deducción. Esto. ¿Qué puede pasar acá en esta ecuación que hay tres variables? Puede ser cada una de ellas igual a 0 o de a 2. Bien, si b es igual a 0, si b es igual a 0, ¿qué pasa? En esta acá no la podemos entender, ¿ven o no? Porque me va a quedar el denominador 0. ¿Qué pasa entonces ahí? Si b es igual a 0 voy a tener una ecuación así. B es el coeficiente de i. Voy a tener una ecuación así. No va a tener i. No voy a poder despejar i. Voy a poder despejar x. Que va a ser igual a menos c sobre b. Perdón, sobre a. Menos c sobre a. Si b es igual a 0, tengo una ecuación como esta. X va a ser igual a menos b sobre a. Y a ese menos b sobre a lo llamamos a. Entonces la ecuación de una recta en la cual b es igual a 0 es x igual a a, o sea, una recta paralela al eje y. Esta recta es paralela al eje y. Esta recta es paralela al eje x. Esta recta pasa por el origen. Ahora, si tengo dos valores iguales a 0, por ejemplo, a y c, ¿qué me queda? Acá en la ecuación, si a y c valen 0, me queda b por i igual a 0. Por ejemplo, 8i igual a 0, o sea, i igual a 0, es la ecuación del eje x. Y si b y c valen 0, acá en la ecuación, o sea, el coeficiente de i y el término independiente valen 0, me va a quedar, por ejemplo, la ecuación 3x igual a 0, que pasando el 3, me queda x igual a 0, que es la ecuación del eje y. Entonces, mirando la ecuación, yo sé la posición particular de la recta. Repito, si el término independiente es 0, pasa por el origen. Si el coeficiente de x es 0, no aparece x en la ecuación, es una recta paralela al eje x. Si b es igual a 0, el coeficiente del término de la y es 0, no aparece la y en la ecuación, es paralela al eje y. Y si pasan las dos cosas a la vez, c y a igual a 0 es la ecuación del eje x, b y c igual a 0 es la ecuación del eje y. Bueno, copien o miren, no sé qué van a hacer. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Sigo. Vamos a la ecuación segmentaria de la recta. La ecuación segmentaria de la recta es muy útil para graficarla. La ecuación segmentaria no siempre se puede hallar. Se usa se puede escribir para una recta que corta a ambos ejes. Entonces, pregunta de examen. ¿La ecuación segmentaria se puede escribir para una recta que pasa por el origen? No. Tiene que cortar a ambos ejes y no pasar por el origen para poder hallar la ecuación segmentaria.
¿Sí? Entonces, dada una recta, en su ecuación general, ¿qué pasa? Que corta a los dos ejes. Voy a aprovechar para escribir cuántos somos. 38, 39. 38 alumnos. La mitad que la clase pasada. Supongo que algunos habrán querido ir con Toledo y estarán con él, por eso no están acá, pero muy pocos son. Bueno, tengo entonces la ecuación general, y ni A ni B pueden ser 0, ni C pueden ser 0. O sea, los tres tienen que ser distintos de 0. ¿Para qué? Para asegurarme que no tengo ni una recta que pasa por el origen, ni una recta paralela a alguno de los ejes. O sea, tiene que cortar a ambos ejes y no pasar por el origen. ¿Cuánto valen las intersecciones con los ejes? Me pregunto, y voy a hallar. La intersección con el eje X, se halla haciendo el valor de I. El valor de I. Quiero que vean la diferencia. Yo hoy dije, si el coeficiente de I, o sea la B, vale 0, no va a aparecer I en la ecuación. Acá aparece I en la ecuación y le doy yo el valor 0 a la variable I, no al coeficiente B. ¿Está claro? Entonces, para hallar la intersección, siempre que yo quiera dar la intersección entre dos cosas, voy a hacer como un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, a ver, si ustedes recuerdan el sistema de ecuaciones, ¿cómo era? Supongamos que yo tengo aquí este sistema de ecuaciones y uno de los métodos de sustitución, o sea, despejo la I acá y sustituyo allá. Ahora lo que yo quiero hacer es la intersección entre esta recta y el eje X. La ecuación del eje X es I igual a 0. Entonces voy a reemplazar I por 0 en la ecuación. Y me va a quedar A por X más C igual a 0. Voy a despejar X. O sea que sobre esta recta de todos los infinitos puntos, en particular el que tiene I igual a 0, que es el que está sobre el eje X, es este punto A, cuyas coordenadas son menos C sobre A, que llamamos A minúscula para X, y para Y, ¿cuánto vale? Y dijimos que vale 0, porque está sobre el eje X. Entonces, repito, si quiero hallar la intersección de la recta con el eje X, voy a darle a la variable Y el valor 0, y voy a despejar X. A ese valor de X, donde corta el eje X, lo voy a llamar A. Y es igual a menos C sobre A, o sea, el término independiente dividido el coeficiente de X cambiado de signo. Entonces tengo este punto P, en realidad era este punto A. Lo llamamos A porque se confunde con el de la ecuación, por eso acá yo le puse P. Tenemos ese punto P que tiene coordenadas A, 0. Lo mismo para hallar B, pero B ya sabemos quién, el punto B que tiene coordenadas 0B, no es otro que la ordenada al origen, o sea, es la intersección con el eje Y, se halla haciendo X igual a 0. Si X es igual a 0, se va este término, me queda Y igual a menos C sobre B, al cual llamo B, por supuesto igual a la ordenada al origen. Por lo tanto, este punto B tiene coordenadas 0 para X, B para Y. Esa medida A es la distancia de la intersección al origen. Y este valor B es la distancia de la recta al origen, la abscisa al origen, la ordenada al origen. Eso ya saben. De B ya saben que se llama ordenada al origen. Ahora les aparece este nuevo nombre que es la abscisa al origen. Ahora bien, si en esta ecuación A por X más B por Y más C igual a 0, paso C al segundo miembro
Y luego divido ambos miembros por C. O sea, paso C restando al otro lado. Y luego divido de los dos lados todo por menos C. De este lado me va a quedar esto. A sobre menos C más B sobre menos C igual a menos C sobre menos C. Bueno, menos C sobre menos C da 1. ¿Está bien? Y este número que está aquí multiplicando al numerador, lo puedo pasar dividiendo al denominador. Lo mismo con la B. Lo que está multiplicando en el numerador es igual a que divida en el denominador. ¿Para qué hago esto? Para poder reemplazar en algún lugar A y B. Entonces, para pasar de la general a la segmentaria, paso C al otro lado restando y divido todo por menos C. Me tiene que quedar 1 de este lado. Y fíjense que en el denominador de la X me queda menos C sobre A, que es A minúscula. Y en el denominador de la Y me queda menos C sobre B, que es B minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo paso de la ecuación general a otra que tenga la forma X sobre un número más Y sobre otro número igual a 1, esos números que están en el denominador de X y en el denominador de Y son respectivamente la abscisa al origen y la ordenada al origen. Es decir, yo veo esta ecuación y ¿qué sé? Que esta recta corta al eje X en 4 y corta al eje Y en 2. Y entonces resulta muy útil ¿para qué? Para graficar. Para graficar. ¿Se entiende? Ustedes para los exámenes de teoría tienen que aprenderse la deducción, que es una re mil pavada, digamos. Pero en la práctica les va a servir para graficar. No sé hasta dónde daremos clase hoy. Porque estoy muy cansadita, variadita. Uy, llegamos a 40 alumnos. Bueno, entonces acá estamos viendo lo que les dije recién. Esta ecuación tiene un significado geométrico importante porque lo que les dije recién representa los valores de la abscisa y la ordenada al origen, donde corta el eje X y al eje Y. ¿Qué pasa si tiene valor negativo? Quiere decir que corta acá. Yo les voy a dar otro, vamos a hacer otro, a ver. Suponiendo que la ecuación general sea 3x menos 2y menos 6 igual a 0. ¿Cómo paso a la segmentaria para que sea fácil de graficar? De la misma forma que hicimos en la teoría. Paso el otro lado el c restando. ¿Sí? Esto restando quiere decir, restando con su signo, como es restando negativo va a pasar positivo. Luego divido miembro a miembro por ese valor que quedó del otro lado, para que del otro lado me dé 1. Y luego tengo que mandar esto que está en el numerador al denominador dividiendo. O sea que va a quedar x igual a 6 sobre 3 más y sobre 6 sobre menos 2. Lo mando con su signo, lo que está en el numerador al denominador dividiendo. Y de este lado me queda 1. Quiere decir que queda x sobre 2 más y sobre menos 3 igual a 1. Es la ecuación segmentaria de esta recta que está dada en forma general. Acá está la misma recta en forma general, acá está dada en forma segmentaria. Está bueno, ¿por qué? Porque yo después la voy a graficar y esa recta va a pasar por 2 y por menos 3. Bueno, si le hiciera pasar por menos 3. Jesús María. ¿Estamos? Entonces, esta recta, por supuesto que esta recta la pueden pasar en la forma explícita y hacer una tabla, darle un valor de X y hallar el valor de Y y hallar 2 puntos, o pueden pasar a la segmentaria y graficarla con la ordenada al origen y la abscisa al origen. Porque esto es A, 2,
Y esto es B. Menos 3. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ay, chicos, la verdad me siento recontra mal. Si me dan un minutito, yo voy a hablar con la profesora Giraudo a ver dónde están y capaz que los mando ahí. ¿Puede ser? Profe. Sí, Deme un profe. minutito. Bueno, profe. 5. Dale, dale, dale. Dale. Hecho. Chicos. Hey. Me Sí, dice profe. la profe Giraudo que ellos están dando, ni siquiera empezaron la ecuación general implícita, pero que el profe Toledo les muestra en el GeoGebra cómo trabajar. Así que para continuar con el tema que sigue, se tendrían que sumar recién el lunes con el grupo de ellos si es que yo no doy clase. O sea, si yo estoy enferma el lunes no doy clase. Y tendrían que irse al grupo del profesor Toledo y de la profesora Giraudo, y ahí recién estarían en el mismo tema que ellos. Ellos todavía están dando rectas paralelas a los ejes. No dieron todavía la general o implícita. Pero dan con el GeoGebra y les muestra cosas en el GeoGebra al profe. Así que si le interesa ver eso, se va a la clase de ellos ahora. Y si no, se van el lunes. ¿Está? Bueno, Sí, profe. Yo les aviso en todo Profe. caso si van a clase el lunes o si se tienen que ir ahí, les mando mensaje como les mandé anoche. Dale, profe. Perfecto. Bueno, Ok. profe. Que esté Fíjense, bien. nos vemos, profe.